se vaya incorporando. Bueno, buenos días. Como son casi las 8:20, vamos a empezar y que los más retrasados pues, se vayan incorporando. Hoy cerramos ciclo. Como sabéis, cuando cerramos ciclo, pues invitamos a alguien un poco especial. En este caso es muy especial porque, bueno, hasta hace escasamente unos meses era compañero nuestro, por lo tanto es compañero nuestro. Pero él era que trabajaba con nosotros en el día a día del hospital. Es Juan Madrid, era el jefe del sector de endocrinos, los títulos de medicina no se pierden, y es un gran comunicador y un gran divulgador de ciencia, en este caso de su campo, pero como veréis puede hablar de cualquier cosa. Y lo invitamos fundamentalmente por eso, porque creemos que una de las facetas menos exploradas y menos trabajadas por nosotros, por el conjunto del cuerpo sanitario, médico y de enfermería, es la divulgación de lo que hacemos. Divulgación de carácter llano, que sea capaz de llegar al conjunto de la sociedad. Y ahí Juan es un número uno y lo vais a ver enseguida. Con esta charla cerramos este trimestre y volvemos el 18 de septiembre. Dejamos el impasse del verano porque es complicado mantener la charla y, bueno, el tema de las vacaciones y volvemos, como digo, el 18 de septiembre. Sin más, Juan, cuando quieras. Sacarlo. Sacarlo. Aquí hay que tirarlo. Vale. Bueno, buenos días. Agradecer a Juan Domingo Cubillana que me haya invitado, a Eduardo, etcétera, aunque no les voy a perdonar que a un jubilado me hayan sacado de la cama a las 6:30 de la mañana, o sea, eso no se hace. Bueno, yo voy a hablar de si es importante divulgar en medicina, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva la pongo aquí pues para llamar vuestra atención, porque, en fin, cada uno estaréis pensando en vuestras cosas y entonces vamos a ver si nos centramos un poquito, ¿no? Aunque veréis que luego tiene un sentido en esto de la divulgación. Vamos a ver lo que piensan gente importante sobre la divulgación científica. Vamos a hablar un poquito de divulgación científica y luego específicamente de la divulgación médica. Por ejemplo, este señor, Colin Blackmore, que es profesor de neurociencia en la Universidad de Oxford, pues él dice que el progreso va a depender de la ciencia y de la tecnología. Pero ese progreso nunca podrá llegar a tener efecto si no hay una buena divulgación. Y esa divulgación llega a la población en general. Entonces, de hecho, él dice que la divulgación la deben de hacer los científicos, ¿vale? No la deben hacer el periodista especializado, no la deben hacer los laboratorios, no la deben hacer tampoco los políticos. Por tanto, el científico, una de su labor es la divulgación científica. Otra persona también muy importante, Mónica Bradford, que es directora ejecutiva de la revista Sean y además príncipe de Asturias de Comunicación, dijo que pasar de lo desconocido a lo conocido no tiene interés si no se comparte. Y yo añadiría, si no se comparte con la población en general, porque si solo se comparte entre científicos, no llega a la gente de la calle, y si no llega a la gente de la calle, es como si no se hiciera. Y ya nos centramos en la medicina. Por ejemplo, Elliot Jorlin dijo, que es el padre de la diabetología moderna, fijaros lo que dijo: cualquier tratamiento será una pérdida de tiempo y dinero hasta que no se le capacite al paciente para entender su propia enfermedad. Esto aquí en la Risaca, como luego veréis, tenemos mucha experiencia en este campo. Ahora, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Más adelante entenderéis esta diapositiva. Vamos a ver ahora cómo ha evolucionado un poquito la relación médico-paciente. La relación médico-paciente ha evolucionado como un péndulo. Hace unos años era como en el despotismo ilustrado. ¿Os acordáis de aquello? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
la relación entre el médico y el paciente, cuando yo entré en la Risaca hace 40 años, era nosotros decimos lo que haces y tú lo haces. Te tienes que operar, tienes que tomarte esto y tienes que hacer. Después se ha pasado al otro lado del péndulo. El paciente es el cliente y el cliente tiene razón. Y nosotros somos unos meros, digamos, instrumentos para decirle más o menos lo que tiene que hacer. Pero el paciente dice, no me tomo la medicación, no me vacuno, en fin, hago lo que me da la gana. ¿Dónde está realmente lo que sería efectivo? En el centro, y no hace falta, ya lo dijo Aristóteles. Entonces, lo que se trataría sería de hacer una decisión compartida. Pero claro, ¿cómo hacemos una decisión compartida si el paciente no tiene ni idea de lo que es esto? Ese es uno de los graves problemas que tenemos. ¿Cuál es el problema de la relación médico-paciente y la decisión compartida? Lo que se llama el analfabetismo en salud. Eso es muy importante. ¿Y qué es el analfabetismo en salud? Pues es la incapacidad de buscar, entender y servirse de la información. Y hay muchos analfabetos en salud, muchísimos. Fijaros, el British Medical Journal dice que el analfabetismo sanitario es uno de los mayores problemas de salud pública. Datos. El 42% de los enfermos en Estados Unidos no entienden las indicaciones de sus médicos y el 60% no entiende el consentimiento informado. En España es peor. Entonces, ¿qué consecuencias tiene este analfabetismo sanitario? Pues tiene muchas y muy graves. Por ejemplo, los pacientes no saben manejar sus enfermedades. Tened en cuenta que el problema actual son las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, el EPO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no saben resolver situaciones de urgencia. Por ejemplo, y es lo que os comentaba, cuando yo era residente aquí en La Risaca hace 40 años, cada mañana, cada día en urgencias venía una cetoacidosis diabética. Hoy no llegan cetoacidosis. De hecho, la mayoría de los residentes, en fin, casi no saben tratar bien la cetoacidosis, pero no es culpa de ellos. Es culpa de que no llegan. Pero no llegan cetoacidosis por muchas razones. Los tratamientos son mejores, etcétera, etcétera. Pero lo que ha llegado a la población, desde luego, es que están mucho más, tienen mucho más conocimientos de diabetes los diabéticos ahora que hace 40 años. Y cuando tienen la glucemia alta saben lo que tienen que hacer y cuando la tienen baja saben lo... Y entonces cetoacidosis no llega. Pero no solo eso, es que el paciente tiene menos autoestima, tiene ansiedad, porque tiene una enfermedad crónica que no sabe qué hacer, que no sabe qué comer, no sabe si le da fiebre qué hacer, si tiene un síntoma qué hacer y luego más costes para el sistema sanitario y por tanto para la sociedad. O sea que el analfabetismo sanitario es un problema de primer nivel dentro de la salud pública. Y el Lancet, por ejemplo, hizo un editorial donde decía que la mayoría de los países, de la población de los países desarrollados, no hablamos del tercer mundo, son analfabetos en salud, ¿vale? ¿Y qué es importante para evitar el analfabetismo en salud? Pues lo que es importante es la divulgación médica. Esto es un hecho evidente. Y aquí es donde yo me voy a centrar. Y para llamar la atención os voy a contar un chiste. No sé si los jóvenes igual no os acordáis de este humorista que se llamaba Eugenio, porque falleció, y que siempre empezaba sus chistes diciendo, ¿sabrá aquel que diu y tal? Entonces yo lo he modificado, el chiste es mío, ¿cómo habla un español con un inglés cuando no sabe? Todos lo hemos visto. Habla más despacio y más fuerte. Que te he dicho que, pero sigue hablando en español y el otro sigue sin enterarse. Salvo que estén de copas, entonces se enteran totalmente, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo hablan algunos médicos con sus pacientes? No todos, yo sé que vosotros intentáis hacerlo bien, pero la mayoría de los médicos, la mayoría no, por lo menos algunos médicos con sus pacientes, cuando el paciente le dice, ¿me lo puede explicar?, se lo dice más despacio y más fuerte, pero le sigue diciendo lo mismo. Yo eso lo he visto yo miles de veces. Entonces, mucha gente cree que la divulgación médica, digamos que es, ¿cómo diría yo?, decir cuatro piedades. Y ahí estoy yo totalmente en contra.
La divulgación médica es llevar a las personas que no tienen conocimientos médicos al máximo del conocimiento, ¿vale? Un ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos. Imaginemos este niño que está en el colegio, ahí en Murcia, y le dice, súbete a la cresta de gallo. Un niño de 6 años. Lo normal es que salga del colegio y no llegue a la cresta del gallo. Lo normal es que se pierda. Sin embargo, si nosotros, y esta era la primera diapositiva, cogemos al niño de la mano, el niño tiene fuerzas para que lo subamos a la cresta del gallo, pero no lo podemos soltar de la mano. Esto es la divulgación médica. O sea, si tú a un paciente lo coges de la mano y empiezas a explicarle desde el principio, lo puedes llegar hasta el final. Lo que no puedes es decirle, léete esto y a ver qué sale. Os voy a poner varios ejemplos. Os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo sobre la diabetes, que es donde yo he trabajado mucho, pero yo ahora realmente la divulgación me gusta y lo hacemos en muchísimos otros campos, ¿no? No os repito lo que decía Jocelyn, y la siguiente diapositiva, ¿os acordáis que he puesto que una cosa era predicar y otra cosa dar trigo? Bueno, pues Jocelyn tuvo la genial idea de decir lo que dijo, de que sin el conocimiento por parte del paciente de la enfermedad era imposible evitar las complicaciones y todo lo demás era tirar el dinero. Sin embargo, escribieron este libro, Manual de Diabetes Jocelyn. Yo era residente aquí, lo he recomendado muchas veces, pero realmente era un libro que no entendía ninguna persona con diabetes. De hecho, más o menos definían la diabetes, como yo lo he puesto ahí, como una enfermedad del metabolismo de los hidratos de carbono que se caracteriza por un déficit absoluto relativo de insulina, lo cual ocasiona una hiperglucemia y una serie de complicaciones a largo plazo. Esto lo lee una persona de la calle, cierra el libro y lo tira, ¿correcto? Porque no entiende nada. Entonces, por eso decía esto, una cosa es predicar, la idea estuvo genial, y hizo avanzar mucho, y a lo mejor si él no hubiera tenido esa idea, pues no se hubiera puesto mucha gente en marcha a intentar explicar mejor las cosas. Yo sigo esta máxima. Lento es el enseñar por medio de la teoría, pero breve y eficaz por medio del ejemplo. Entonces yo un día me puse a escribir un libro de diabetes, ¿vale? Un día me desperté de la siesta, yo recomiendo que durmáis la siesta siempre, es muy importante para el cerebro, para el organismo en general y para la tranquilidad espiritual. Y me desperté de la siesta y dije, ¿cómo es posible que los pacientes con diabetes, las personas con diabetes, no nos peguen? Llega una persona a la risaca, en cetoacidosis, o porque venían entonces, el diagnóstico de diabetes se hacía casi siempre por una cetoacidosis. Y llegamos allí y le decimos que la diabetes, que el páncreas no tiene insulina y entonces pues que hay que pincharse insulina. Imaginaros esto hace 40 años. Y entonces nos miraban como asombrados, ¿no? Como diciendo, bueno, este tío está loco, tal, ¿qué me está diciendo? No entendían nada. Entonces yo me puse y dije, bueno, yo voy a escribir un libro de la diabetes para intentar que lo entienda todo el mundo. Y entonces dije, bueno, yo soy de un pueblo de 300 habitantes de La Pinilla y yo pensé en un amigo mío que es un tío listo, pero que no ha estudiado nada. Y entonces, pues no tiene conocimientos médicos. Y entonces me dije, pues bueno, voy a empezar a explicarle lo que es la diabetes, ¿no? Claro, empiezo a explicarle lo que es la diabetes, pero realmente tenía un problema, ¿cómo empezaba? Y entonces digo, nosotros estudiamos la diabetes, cuando yo estudiaba la diabetes se estudiaba en quinto de medicina, ¿no? Y había tirado 3 años estudiando anatomía, fisiología, etcétera, etcétera. Y nosotros queríamos que el primer momento que vea a una persona con diabetes supiera lo que era la diabetes, cuando luego todavía había gente que suspendía en quinto la diabetes, ¿vale? Entonces yo empecé y diciendo, bueno, pues tenemos que explicar cómo funciona el organismo de una persona que no tiene ninguna enfermedad, ¿vale? ¿De dónde obtiene la energía? De los alimentos, ¿vale? ¿De qué están formados los alimentos? Hidratos de carbono, pero ¿cómo le hablo yo a uno de los hidratos de carbono si no lo ha visto en su vida? Entonces se me ocurrió darle una imagen, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos un alimento y vamos a representar los hidratos de carbono como una cadena de eslabones redondos, las grasas como triángulos, las proteínas como cuadrados. Otros símbolos, agua, el agua, las vitaminas y los minerales. Y así ya nos podemos hacer una idea de cómo son los alimentos por dentro.
Por ejemplo, un muslo de pollo, pues tendría muchas proteínas, como veis ahí, tendría agua, tendría vitaminas, tendría minerales. Por ejemplo, una pera tendría muchísima agua, hidratos de carbono, vitaminas, etcétera. ¿Y qué es la digestión de los alimentos? Nosotros cogemos un trozo de pan, un bocadillo, lo masticamos y nos lo tragamos, ¿vale? ¿Qué es la digestión de los alimentos? Realmente la digestión de los alimentos no es nada más que ir fraccionando esas cadenas. Cada vez tenemos más cadenas, pero con menos eslabones. Por ejemplo, fijaros que en el estómago ya no tenemos las cadenas largas, sino que parte por la acción de la masticación y de la saliva se van fraccionando. Y llegan al intestino. Y el intestino para mí es un colador, en los ejemplos, con unos agujeritos muy pequeños que no permiten el paso de las cadenas, sino solo de los eslabones, ¿vale? Entonces, ya vemos como la glucosa, que es un eslabón que viene de los hidratos de carbono, atraviesa el filtro intestinal, el colador, y llega a la sangre. Ya tenemos la glucosa en la sangre. Pero la glucosa, para penetrar dentro de las células, necesita de una llave. Esa llave es la insulina que se produce en el páncreas. Esto representa las células beta del páncreas y aquí tenéis la célula beta, produce la insulina, que es la llave abre la puerta y la glucosa pasa, la célula la quema y obtiene energía para su normal funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo explicaríamos los síntomas de la diabetes descompensada? Cuando orinar mucho, beber mucha agua, el azúcar, la glucosa va por la sangre y llega al riñón. Y el riñón es un filtro, como un colador también, con un agujerico muy pequeño. La molécula de glucosa es pequeñita, atraviesa el filtro y llega a la orina. La glucosa llega a la orina, lo sabéis todos. Pero la glucosa no es tóxica para el organismo, es la energía. Luego, el organismo, ¿qué es lo que hace? Que la recoge desde aquí y la vuelve otra vez a la sangre. Pero eso tiene una capacidad, que es lo que se llama el dinter renal para la glucosa. Y esa capacidad son de 180 miligramos de decilitro, más o menos, en adultos. Ejemplo, es como si esta persona estuviera en una cinta, en un sinfín, y fuera capaz de ordenar 180 paquetes por hora. Si llegan 300 paquetes por hora, ordenará 180, pero el resto se cae. ¿Qué pasa cuando el azúcar sube de los 180? Se escapa por la orina, como se escapa por la orina arrastra agua, orina mucho, poliuria. Como orina mucho, se deshidrata, mucha sed, molidisia. Pues, ¿por qué pierden peso? Porque cada persona, o sea, cada molécula de glucosa tiene 4 calorías. Si pierden 100 gramos, un diabético, que muchos los pierde, 100 por 4, 400. Es como si comiera 400 calorías menos. El organismo está como si no estuviera alimentado y entonces tiene mucha hambre. Fijaros cómo hemos deducido los síntomas de la diabetes descompensada. Poliuria, polidisia, polifagia y pérdida. Aparte del cansancio porque no llega energía. Bien, de esta manera pues la gente puede llevarlo a las personas a nivel del conocimiento que quiera. Vamos a profundizar en otro. Os voy a poner 2 ejemplos. Este ejemplo es... por ejemplo, ¿qué es un radical libre? Si yo os preguntara aquí, esto es un ambiente médico, probablemente todos sepáis lo que es. Todo el mundo habla de los radicales libres, son más malos que el Señor. Pero, ¿sabe todo el mundo lo que es un radical libre? ¿Sabe todo el mundo lo que es un antioxidante? ¿Sabéis vosotros lo que es un rastrillo de radicales? Vamos a ver. Un radical libre es un átomo que pierde un electrón o una molécula que pierde una parte. Eso os lo digo a vosotros, cojonudo, lo entendéis perfectamente. Se lo digo a mi amigo y dice, Juan, muy bien, Juan, vale, vamos a tomarnos una cerveza. Entonces, imaginaros el siguiente ejemplo. Imaginaros un coche que va por la autovía a 100 por hora y pierde una rueda. ¿En qué se transforma? En un elemento incontrolable de vida media corta que destroza todo lo que pide. Eso es un radical libre. Esto, una vez que uno lo dice, chupao. Pero chupao, cuidado, tienes que mentalmente tenerlo muy claro para poder hacer el ejemplo, ¿vale? ¿Qué es un antioxidante? Pues un antioxidante, que serían vitaminas, etcétera, es un antioxidante el que le mete la rueda. Es como si en la autovía fueran muchos coches,
con rodas preparadas para el que la pierde clavársela antes de que nos fastidie a todos los demás, ¿vale? ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo lo hablamos todos de él en medicina. Esto es estrés oxidativo, pero ¿realmente tenemos el concepto claro de lo que es el estrés oxidativo? Vamos a ver, la célula, esto es una célula, ¿vale? Tiene como es una fábrica, una célula es una fábrica, ¿vale? Una fábrica que una produce insulina, la otra produce tiroxina, la otra produce miosina, en fin, cada una produce una cosa. Pero como cualquier fábrica necesita energía. En la central donde se produce la energía en la célula es la mitocondria. En la mitocondria se queman glucosa y se queman grasa en presencia de oxígeno, se obtiene energía, pero se producen los radicales libres, ¿vale? Entonces, siempre se necesita oxígeno, es la paradoja del oxígeno, o sea, sin oxígeno no vivimos, pero el oxígeno, al quemar glucosa y grasas, produce radicales libres. Eso produce, si hay muchos radicales libres, produce un envejecimiento de la mitocondria y esa célula cada vez es menos efectiva porque no puede obtener. Entonces, la célula produce también antioxidantes y hay un equilibrio. Hay un equilibrio. Y el estrés oxidativo es cuando ese equilibrio se rompe y se producen muchos más radicales libres que antioxidantes. Por eso es tan importante el consumo de frutas, verduras, legumbres y cualquier vegetal que tiene muchísimos antioxidantes que sirven para bloquear. ¿De acuerdo? Y el último ejemplo que os voy a poner. Este es un libro que hice yo. He de decir que yo, por ejemplo, de alimentación en el deporte, pues no tenía ni idea. Entonces, pues me cogí libros de fisiología, bueno, me los estudié, y entonces mi reto, de alguna manera, era intentar explicar los conocimientos médicos a la población, ¿no? Entonces, insisto que no es fácil. Tienes tú que entenderlo muy bien para que se ocurra un ejemplo. Entonces, yo escribí un capítulo tal como este. ¿De dónde obtiene la célula muscular la energía? ¿Vale? No sé si tenéis mucha idea de esto. Yo cuando empecé a hacer esto hace 5 o 6 años no tenía ni idea, ¿eh? ¿Vale? Entonces, vamos con los ejemplos. Con Séneca. Lento es el enseñar por medio de la teoría, pero breve y eficaz por medio del ejemplo. Vamos a ver. Nos vamos a comprar el Corte Inglés, ¿vale? Entonces necesitamos dinero. Necesitamos dinero. Yo, por ejemplo, pues ahora soy pensionista, gano dinero porque me lo paga el Estado, que es cojonudo. Escribo algún libro que no da dinero, pero en fin, da prestigio. Tengo una consultilla que la puedo tener, que nos da un poquillo de dinero. Es decir, yo tengo dinero de distintas fuentes, ¿no? Y con ese dinero, pues yo me voy al Corte Inglés y digo, un pantalón, 50 euros, una camisa, malilla, 20 euros, ¿vale? Bien. Entonces vamos a hacer ejercicio. Para comprar camisas, euros. Para hacer ejercicio, ATP. En vez de euro, ATP. La unidad de moneda, el euro, la unidad de energía, el ATP. Luego yo necesito ATP. ¿Cuánto cuesta un maratón? Pues aquí lo tenéis apuntado. 150 ATP. Correr 1 hora, 70 ATP. Andar 1 hora, 35 ATP. ¿De dónde saco yo el ATP? Fijaros que esto es un ejemplo elaborado. Tenemos muchos más incluso que esto. Entonces, nosotros el ATP tenemos que obtenerlo de los alimentos que tienen esto, ¿vale? Entonces, ¿qué sistemas energéticos tiene la célula muscular? En la célula muscular hay 4 sistemas energéticos. El grupo fosfágeno, la glucólisis anaerobia, la glucólisis aerobia y la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿vale? Entonces, vamos a poner un símil. Por ejemplo, de esos 4 combustibles, ¿cómo lo utiliza la célula muscular? ¿Vale? Sabéis, todos conocéis el avión Harrier, ¿no? El Harrier es este que despega en vertical. Si no lo conocéis, imaginaros un helicóptero, ¿vale? Que despega en vertical. Entonces vamos a imaginar que este avión Harrier tiene 4 depósitos de combustible. Tendría un primer combustible que estaría ahí con una energía concentrada,
que sería el grupo fosfágeno, que es el ATP que se está formando ahí continuamente. Pero ese combustible 1 es muy escaso, muy escaso. Solo nos vale para levantar el helicóptero o el Harrier desde la Tierra a 30 metros. Enseguida ese combustible se agota, ¿correcto? Entonces, el grupo fosfágeno sería para elevar, ¿vale? Eso sería como el que corresponde a la pequeña cantidad de ATP que tenemos en los músculos, que si queremos dar un salto no hay ni que fabricarlo, está ahí, pero y continuamente está fuera. Es para dar el salto, pero una vez que hemos dado el salto que nos pilla el coche, se ha acabado. Segundo combustible. Combustible 2. Ya tenemos el helicóptero, el Harrier, a 40 metros de altura, pero entonces nos tenemos que elevar a 500 metros, ¿vale? El combustible 2 sería quemar glucosa sin oxígeno, glucólisis anaerobia. La glucólisis anaerobia es potente, no necesita oxígeno, pero es limitado en el tiempo a los minuto y medio de estar quemando glucosa sin oxígeno, se produce ácido láctico que bloquea el paso. Con lo cual, el combustible 2 es la glucólisis anaerobia, pero nos sirve para levantar el avión ya hasta los 800 metros. Y luego ya estamos a medio kilómetro de altura y ya vamos a irnos de Murcia a Oviedo. Entonces nos quedan otros dos depósitos más. El combustible 3. Combustible 3, que sería quemar glucosa con oxígeno, ¿vale? Combustible limpio. Se quema glucosa con oxígeno, se produce ATP, anhídrido carbónico más agua. Muy limpio, ¿vale? Pero imaginemos que estamos ya por Albacete y entonces tenemos también el combustible 4. El combustible 4, en el combustible 3 tiene un problema. El combustible 3, el problema que tiene es que tenemos un depósito pequeño. No es como los otros que duran minutos, porque este puede durar una hora, hora y media, porque tenemos un almacén de glucógeno en el hígado, que sería la glucosa almacenada, y glucógeno muscular. Teniendo en cuenta además que los músculos son muy egoístas, es decir, que tú vas corriendo una hora y le faltan glucógeno a los músculos de las piernas y los de los brazos que no hacen nada no se lo prestan. O sea que está claro, el combustible 3 es, digamos, el mejor, entre comillas, pero es limitado, ¿vale? Porque tenemos unas pequeñas reservas. Y luego tendríamos el combustible 4, que serían las grasas. Ahí todos tenemos en general un depósito abundante. Y el combustible 4 es lo que llamamos la beta oxidación de los ácidos grasos. Es decir, quemamos grasas en presencia de oxígeno y también es una combustión limpia. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos jugando con el 3 y con el 4, con el 3 y con el 4. Y de hecho, imaginaros la siguiente situación. Una persona va corriendo a 8 kilómetros por hora. Como ahora veréis, lo normal es que vaya quemando mitad glucosa y mitad grasa, mitad glucosa, mitad grasa, mitad glucosa, mitad grasa. Pero si damos un tirón y nos ponemos a correr, por ejemplo, a 14 kilómetros por hora, ¿qué quemaríamos? ¿Más glucosa o más grasa? Más glucosa. ¿Quemaríamos más glucosa o más grasa? Quemaríamos más glucosa en vez de más grasa. ¿Por qué? Porque para producir la misma cantidad de energía, quemando glucosa necesitamos menos oxígeno y el factor limitante es el oxígeno. ¿Vale? Os voy a pasar. Entonces, fijaros en esta gráfica. Duración del ejercicio. Grupo fosfágeno. Al principio, los primeros segundos, el 100%. Enseguida todo empieza a funcionar en conjunto. Empieza la glucólisis anaerobia, al cabo de los 2 minutos, 2-3 minutos, ya empieza la caída. Y también desde el principio empieza el sistema aeróbico, que como he dicho es glucólisis aeróbica, que es más glucosa con oxígeno, y beta oxidación de los ácidos grasos. Esta es lo mismo, el ATP, ¿de dónde sale?
Si corremos a 20 kilómetros por hora, ¿qué combustible gastamos? Gastamos glucosa, como he comentado, y esa es la razón. Por ejemplo, si nosotros quemamos grasas, para producir un mol de ATP necesitamos 5, litros de oxígeno. Sin embargo, para producir un mol de ATP, si quemamos glucosa, necesitamos 4 litros de oxígeno. Esa es la razón que todo el mundo cree que cuando corremos más rápido, la gente corre para perder peso. Y corre a veces rápido para perder peso, ¿no? Para perder peso hay que correr, pero hay que correr despacio, para que vayamos quemando grasas, porque si corremos muy rápido quemamos glucosa. De hecho, hay estudios, por ejemplo, si uno anda 20 kilómetros o corre 20 kilómetros, la cantidad de grasa que consume es prácticamente la misma. Lo que pasa es que si va andando va a tardar 2 horas y media o 3, y si corre pues puede tardar 1 hora y media, ¿vale? Pero eso, por ejemplo, la gente tiene el error de pensar que si lo hace todo muy rápido va a consumir más grasa, cuando es al revés. Esto es la representación gráfica. Por ejemplo, si vamos a una marcha, pues el 50% de la energía la obtiene de los hidratos de carbono y el 50% de las grasas. Si empieza a correr, de las grasas nada y de los hidratos de carbono casi todo, si corre a una. Bueno, entonces me dejo este tiempo por si queréis hacer alguna pregunta. ¿Es importante la divulgación médica? Para mí, desde luego, es muy importante. Y lo que yo he pretendido con estos ejemplos, pero que pueden ser, este ejemplo, por ejemplo, he puesto uno muy sencillo, el de la diabetes, otro más sencillo todavía, el del radical libre. Este es un ejemplo muy complejo, elaborado, pero si le empieza a la gente a explicárselo con símiles, pues lo va entendiendo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos para explicar la arteriosclerosis con la ciudad de Venecia. La arteria, el Gran Canal es la arteria principal, es la arteria, los palacios es el endotelio, en fin. Y entonces va llevando a la gente con símiles y lo puede llevar, porque insisto, para mí la divulgación médica es llevar a las personas al máximo del conocimiento científico, no decir 4 obviedades. Y desde luego, eso implica, a mí me ha pasado 1000 veces, de ponerme a escribir sobre un tema y el bolígrafo está atrancado, ni una palabra, lo cual indica que no me lo sé. Si yo no soy capaz de explicar un tema a un niño o una niña de 12, 14 años, tener claro una cosa, si no sois capaces de eso, es que no os lo sabéis. Hay que profundizar. Y yo os puedo contar un ejemplo. Cuando salieron las estatinas, íbamos a los centros de salud a explicar pues el tema de la hipercolesterolemia, las estatinas y todo esto. Yo cada vez que iba a un centro de salud, me estudiaba el tema, iba, lo explicaba a los médicos de atención primaria. Bueno, creo que lo hacía aceptablemente bien, pero cuando volvía, decía, por favor, que se me olvide. Tenía todo el cerebro ocupado con el colesterol y la Y entonces yo dije, si cada vez que voy a un centro me lo tengo que estudiar, es que no me lo sé. Entonces estuve 2 años estudiándolo, a rato, obviamente, y al final escribí un libro sobre el colesterol que realmente pues llegaba a explicar hasta la arteriosclerosis, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca más en mi vida, y de esto lo publiqué en el año 2002, nunca más en mi vida me he estudiado el colesterol. Y me lo sé perfectamente bien. Pero lo entendí. Lo entendí. Entonces, lógicamente, insistir en que divulgar en medicina no es decir obviedades, sino explicarlo todo y en profundidad. Y para mí, desde luego, no es que sea importante, es muy importante, y gente mucho más importante que yo ha demostrado que realmente, si no hay una buena divulgación médica, aquí en La Risaca los médicos, yo he estado 40 años, estamos en un pedestal, pero como la gente de la calle no se entere de lo que hablamos, pues el sistema sanitario no podrá funcionar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? Muy bien, Juan, como siempre, maravilla. Muchas gracias. Escucha una cosa, ¿cómo verías tú que en el colegio, en secundaria, en el bachillerato no, pero en secundaria, hubiese una asignatura obligatoria, estudio de letras o estudio de ciencias para todo de divulgación médica? Bueno, a mí me parecería el tema de la analfabetización sanitaria es un tema no lo digo yo,
el British Medical Journal, editorial en el Lancet, etcétera, etcétera, diciendo que nosotros podemos saber lo que no está escrito, pero si el paciente no se lo sabe, no tiene ningún interés. Entonces, por supuesto que desde la escuela, tendría que haber por lo menos los principios básicos sobre alimentación, sobre ejercicio, es decir, una educación por lo menos en hábitos de vida saludables, en salud, a lo mejor no tanto en enfermedad, pero en salud sí, en salud sería fundamental, porque yo veo mucha gente en la consulta, por ejemplo, que me dicen, porque usted sabe tal, y cuando terminan digo, y usted cumple todos los errores, o sea, usted, todo lo que me está diciendo es mentira, ¿no? O sea, lo tiene, pero gente de nivel cultural medio y alto, o sea, que las fake news es que están ahí y entonces solamente si uno lo explica bien para que la gente lo entienda, pues entonces podemos revocarla un poquito, pero a mí no me parece bien, creo que debe ser obligatorio educar en salud a la población porque si no esto es un auténtico desastre. Bueno, Juan, para haberse levantado tan temprano, no se tiene que bueno, yo sí soy testigo de la importancia de la aportación de hacer algo complejo sencillo y pasar a eso. He leído tus libros, como sabes, y he vivido la experiencia de cómo yo soy de los que trataba esas cosas diabéticas en la salud de memoria porque sí. Te quería hacer una pregunta al margen de otras consideraciones, porque a oírte, pues, te voy a hacer la pregunta, no sé si es una barbaridad, pero dices que es el consumo sucio el que limita o no consumamos a la casa, sí. consumamos cosas que interesan, que eso consumo a la casa. La pregunta es, pues, ¿tú crees que hacer ejercicio con oxígeno suplementario podría mejorar la pérdida de peso? Vamos a ver, si es que no, porque realmente tú quemas grasas cuando no hay oxígeno, cuando hay menos oxígeno. O sea, cuando tú estás corriendo, a 8 kilómetros por hora, tú puedes mantener una. Vamos a ver, si tú puedes estar corriendo y hablando con. Cuanto más rápido va, más oxígeno consume y menos grasa. Y menos grasa. Sí. Claro que si tú metes oxígeno, ¿y cómo lo metes? ¿Cómo metes el oxígeno? Pues aumentando la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Ya, pero. Si está a 21% de oxígeno, pues. Ponerlo a 24. Tócame los huevos, Maribel. Estamos hablando de hacer. Teórico. Hombre, el factor limitante. Vamos a ver, yo no conozco estudios de eso, ¿vale? El factor limitante para quemar grasas y derivar el metabolismo más a la glucosa porque es más efectiva, produce la misma cantidad de ATP con menos, es el oxígeno. El oxígeno, desde luego, llega un tema que no puedes tú usarlo, o sea, no puedes obtener más aunque tengas taquipnea y aunque tenga, o sea, aunque aumente el gasto cardíaco y la frecuencia respiratoria, llega un momento que ya no hay más, salvo que lo suplementes. Si aumenta la concentración de oxígeno que respiras, sí aumenta ese. Yo no conozco estudios, pero tú que eres un científico nato debes de hacerlo. No quiero hacer eso, no quiero oír. No, que sí. Y luego lo que sí quiero decir, que eso sí, para todo es que no solamente está en que transmita a los pacientes de la manera más sencilla la complejidad, sino que muchas veces es que el paciente es más alfabeto que no se escriba la palabra. Ya. El señor que había ingresado aquí 40, 50, 60 veces, es una señora. Por hipoglucemia. Y claro, uno cuando ya ingresado 40 veces dice, ¿qué pasa? Claro, tiene que haber alguna cosa que vamos a estudiar que para aquí, porque esta enfermedad es un sinoma, que aquí quiere pasar. Y era muy sencillo. No sabía leer ni sabía escribir, ni sabía los números. Quiero decir, sí, pero había tenido 40 reingresos. Se había puesto las 40 veces muy bien explicado cómo tenía que hacer los controles, pero no sabía. Muchas veces también, aparte de que le enseñemos, tenemos también que conocer a la persona, indudablemente, saber cuántos pacientes han ingresado con hipoglucemia porque se han tomado la medicación del marido o de la mujer. O sea, que eso también lo hemos visto. Pues, Bartolo, yo siempre digo que
Además, el que crea que de los pacientes no aprende está equivocado totalmente. Yo en los 40 años que está aquí, de quien más he aprendido ha sido de los pacientes. La primera vez, esto es una anécdota, la primera vez que yo aprendí una cosa importante en nutrición fue con un paciente que entra a la consulta con diabetes y me dice, estábamos allí hablando y me dice, doctor Madrid, ¿puedo comer tomate? Y yo le dije, Pepe, tomates, come los que quieras. Y me dice su mujer que estaba allí al lado, dice, no le diga usted eso que se come 3 kilos al día. No es ninguna broma, es que se come. Entonces yo le dije, Pepe, entonces ya no. Pero yo aprendí una cosa, en nutrición, en alimentación, tienes que puntualizar. Es decir, cuántas veces, en qué cantidad, etcétera, etcétera. O sea, ya no vale decir lo que quieras, ¿vale? Y otra más fuerte todavía, cuando yo escribí el primer libro de diabetes, esta es fuerte, ¿eh? Cuando yo escribí el primer libro de diabetes, que fue en el año 96, yo las dietas que puse en el libro de la diabetes, las había hecho aquí, yo era residente en mi descargo, Carmena, que era el jefe de departamento, Ascaso, jefe de medicina interna, Javier Tebar adjunto, Pepe Soriano adjunto y yo residente. Y escribo el libro, lo publico, las dietas son las de aquí y a los varios meses me llama un paciente y me dice, doctor Madrid, su libro de la diabetes está estupendo, es una maravilla, lo entiendo perfectamente, pero las dietas están todas mal. Y le dije, hostia, ¿qué me dices? Cuéntame dónde. Y entonces el hombre me lo explicó, os lo voy a explicar. Vosotros sabéis que el páncreas va echando insulina, una cantidad basal. Comemos y echa un pico para que no se dispare el azúcar. Sigue la basal, cenamos y echa otro pico. Yo cuando veo a los pacientes, eso me lo aprendí después muy bien, le digo, imaginemos a una persona no diabética que va a una barbacoa. Se come medio kilo de carne, morcillas, salchicha, un tomate y un trocico de pan. ¿El páncreas de esa persona echa mucha insulina o echa poca? Y la mayoría me dicen, pues mucha. Y digo, pues no, casi no echa. ¿Cómo que no echa? Si me he hinchado. Sí, pero a alimentos que no tienen hidratos de carbono. Segundo ejemplo, vas a comer a casa de tu madre y come arroz y conejo. Un plato pequeño. El páncreas echaría mucha o poca insulina en una persona no diabética. Y dice, pues poca, pues no, mucha. ¿Por qué? Porque 100 gramos de arroz tienen 75 de hidratos. Es decir, la cantidad de insulina que echa el páncreas a la sangre es proporcional no a lo que comemos, sino a los hidratos de carbono de los alimentos que comemos. Ya está claro, ¿no? Bueno, pues este señor se había dado cuenta que en las dietas ponía primer plato a elegir 5, segundo plato a elegir pan y fruta, que siempre era igual. Entonces él me dijo, si yo cojo el plato 1 del grupo 1 y el 3 de tal y luego cambio a tal, un día me tomo 50 gramos de hidratos y otro día me tomo 80. Si me pongo la misma insulina siempre, uno de los dos días, y yo le dije, hostia, tío, es que lo has clavado. Y entonces yo reescribí y entonces dediqué 100 páginas en el nuevo libro de la diabetes a explicar la alimentación y ahí, por ejemplo, eso fue una ocurrencia mía, nombré el pan el alimento común. Es decir, tú metes más pan o menos pan, porque el pan sabéis que tiene un 56% de hidratos de carbono. Si tú vas un día y comes una verdura y un pescado a la plancha, tienes que comer mucho pan para que igualar los hidratos de carbono que cuando comes arroz, que no tienes que comer pan. Entonces, ahí le di yo mucha fuerza, y el pan es el alimento comodín, el alimento que pones o quitas, comes o no comes, según el resto de los alimentos. El pan es más o menos. Pero quiero decir que fíjate si es importante aprender de los pacientes. O sea, estas dos cosas, y me he acordado de estas dos, pero en fin, seguro que han sido, no, seguro, vamos, segurísimo han sido miles de cosas de los pacientes. Bueno, pues Juan, que darte la enhorabuena por las charlas, Muchas por tu presencia aquí y por la simpleza, entre comillas, como elogio, con lo que describe estas cosas que son realmente complejas. Gracias. Gracias a vosotros.